bienvenida también a ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Segundo de Samuel capítulo número 6, empezando a leer en el versículo 6. Si usted lo tenga, diga amén. Si no lo tenga, está en la pantalla. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice así: cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Eso es muy importante, muy clave, hermanos, en esta tarde, donde la palabra dice que Usa extendió la mano para sujetar el arca. Él tenía buenas intenciones en su corazón de asegurar que el arca de Dios no se iba a caer, pero ese es el problema con muchos de nosotros, es que tenemos buenas intenciones, pero no alinean con la palabra de Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y no necesariamente a la manera en que Dios manda. No me están diciendo nada el día de hoy, pero vemos aquí la palabra dice que Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Versículo 7: entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. O sea, debido a su manera o su buena intención de apoyar el arca de Dios, Dios lo mató. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira de Dios se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó. Y eso es bueno, hermano, eso es lo que debemos hacer cuando algo anda mal en nuestras vidas. En vez de preguntar a Face, en vez de preguntar a nuestros amigos, deberíamos ir en oración a Dios. Amén. Amén. Y David dijo: oye, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca de Dios a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. Versículo 11, y terminó aquí: el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Por 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra el día de hoy. Y es mi oración que la palabra de Dios puede penetrar en nuestra vida y hablarnos y retarnos, pero también animarnos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor y puede sentarse en la presencia del Señor. Gloria al Señor. Una cosa les digo algo, hermanos, el día de hoy que me agrada de mi esposa, que yo amo de ella, es su manera de convertir cualquier espacio en un hogar. Lo que quiero decir, hermano, hace unas semanas fuimos a un hotel para pasar un par de días de descanso y al llegar al hotel, ella sacó sus wipes y empezó a desinfectar todo. Ya saben lo que estoy hablando el día de hoy. Y ella me dijo a mí, a los hijos: ¿sabe qué? Póngase ahí a un lado como estatuas mientras que yo limpio. Y como no sé no sé dónde sacan tanta energía ustedes las madres, pero empezó a limpiar y poner y yo, pues uno así como ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y en un abrir y cerrar de ojos ya sacó sus aceites terapéuticas y los puso en el difusor y luego sacó la cafetera, porque siempre viajamos con nuestra cafetera, porque no somos cafeteros para nada, y no llevamos nuestra propia café tampoco, simplemente de vez en cuando, aleluya. Pero sacó la cafetera, puso su café, nuestro café mejor dicho, y luego, hermanos, empezó a oler y sentir que estaba ya en mi hogar. En un lugar desconocido, en un lugar en donde nunca habíamos estado. Como les digo, hermanos, así de rápido ella convirtió ese pequeño espacio en un hogar. Cualquier hermano puede comprar y tener una casa, pero toma un esfuerzo para tener un hogar.
Podemos comprar un trailer. De hecho, cuando ella y yo nos casamos, recién casados, teníamos una trailerita que era nuestro santuario. No, hombre, estábamos tan orgullosos de esa trailer. Teníamos solamente un pedazo de césped, que yo creo que esta plataforma era más grande de nuestro pedazo de césped, pero con mucho orgullo cortaba ese césped y tenía verde y tenía mis perritos ahí. Todo estaba bien, bien hermoso, bien arregladito. Porque, como les digo, mi esposa puede convertir cualquier espacio en un hogar. Amén. Porque nosotros tenemos la creencia, hermanos, de agarrar lo que se nos dé a nosotros y devolverlo y hacerlo algo mejor. Muchos viven de una manera en que están satisfechos con lo mínimo. O sea, en otras palabras, que para ellos le vale, para decirlo así. Dicen, ¿sabes qué? Yo viví y crecí en pobreza, yo viví y crecí sin nada, así que tendré una vida en que no tengo absolutamente nada, ni tampoco me voy a esforzarme. Pero ¿sabes una cosa, hermanos? Yo creo que el Evangelio tiene suficiente poder, hermanos, de no solamente cambiar el estado de tu alma, hermanos. Porque eso es lo que hace el Evangelio, ¿sí o no, hermanos? Cuando creemos en lo que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz de Calvario, eso nos cambia, hermanos, de manera tan profunda y tan impactante, hermanos, que cuando nosotros nos arrepentimos delante de Él, la palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepienta, que hay una pachanga sin caguama en el cielo. Amén, ¿sí o no? Así dice, que hay una fiesta en el cielo. Y no sé si los ángeles azules están tocando allá, pero creo que hay unos ángeles que están tocando quizá una cumbia o quizá un merengue o qué sé yo, pero hay una fiesta en el cielo. Así dice la palabra de Dios. No sé si esos ángeles son del DF, son de la Ciudad de México, no, la verdad yo no sé, hermanos. Pero lo que sí sé, hermanos, es que cuando el Evangelio, hermanos, amén, toma raíz en nuestro corazón, eso nos cambia, hermanos. Y yo tengo la creencia, hermanos, que el Evangelio, hermanos, no solamente nos cambia de pecador a ser convertido, sino que tiene el poder de cambiar todo de nosotros. Simplemente tienes que tener la disponibilidad o el deseo de ser cambiado por el poder del Evangelio. Es por eso que el apóstol Pablo claramente dijo en su carta a la iglesia de Roma, hermanos, que nuestra mente tiene que ser cambiada o renovada. Así dice la palabra, ¿sí o no, hermanos? ¿Por qué, hermano? Porque cuando yo entro a un gimnasio para perder peso, yo entro a ese lugar y hay herramientas, hay pesas, hay un montón de cosas, pero se toma a mí que yo tome la decisión, que yo diga, ¿sabes qué? Yo voy a poner en acción lo que ya está a mi disposición. Simplemente porque vienes a la casa de Dios no te hace santo. Simplemente porque te congregas un domingo, un martes o qué sé yo, si vas a un grupo, no te dice, hermano, hermana, que tú eres un santo. No, sí, lo que tienes que hacer es trabajar y esforzarse, hermano. Cuando dicen amén. Porque el Señor nos puede cambiar, hermanos. Sí nos puede cambiar de pecador a santo, pero también nosotros tenemos que esforzarnos a cambiar. Amén. La palabra dice claramente en Santiago que hay que acercar a Dios y Él se acercará a nosotros. En otras palabras, cuando nosotros hacemos de nuestra parte, Dios también pone de su parte. Y cuando nosotros que deseamos el cambio, el Señor nos cambia. Pero el problema viene siendo, hermanos, cuando nosotros ya estamos confortables de la manera en que estamos y no queremos cambiar. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Entonces, viendo esta escritura que leímos en este día, podemos ver la diferencia de una casa y un hogar. Vamos a ver primeramente lo que es la vida de Abinadab y cómo es la escritura que leímos el día de hoy. Abinadab era el papá de Usa. Y veamos cómo David reunió a 30,000 hombres de su ejército para traer el arca de Dios de la casa de Abinadab a la ciudad de David, Jerusalén. David mandó construir una carreta nueva
para transportar el arca del pacto, y todo el mundo estaban contentos porque ya por fin iban a tener el arca en su posesión. Así que David mandó a comprar unos cuantos bueyes y mandó a los músicos que toman sus instrumentos y a afinar sus instrumentos, a tocar y ensayar, y mandó a los ejércitos y a los soldados que pusieron su mejor uniforme, y todo estaba listo para traer el arca del pacto a Jerusalén. El hijo de Abinadab iba delante de la carreta, y el otro hijo, Usa, iba atrás. Y todo iba bien, hermanos, todo estaba marchando bien, estaban yendo hacia la ciudad de Jerusalén, hasta que los bueyes tropezaron. El arca iba a caer, y en un segundo Usa, en sus buenas intenciones, extendió sus manos para sostener el arca. En un segundo, hermanos, cayó muerto. Algunas traducciones dicen que literalmente que su cuerpo se explotó. Y cuando Usa murió, también el arca cayó. Imagínense eso, hermanos. ¿Cómo fue ese escenario? Que estás viendo a alguien caminando, tratando de sostener ese arca, tratando de poner de su parte, pero de inmediato, hermano, no sé si, como le digo, no sé si murió y cayó, no sé si explotó. El chiste es que se murió. Simplemente porque tuve el coraje, para decirlo así, de tocar el lugar santo. Ahora la Biblia dice que David se entristeció o se enojó contra Dios y tuvo miedo, y dijo: es mejor no llevar el arca a la ciudad. Entonces dejaron el arca en la casa de un tal Obed-Edom por 3 meses, y la Biblia dice que Dios bendijo su hogar. Algunas traducciones dicen que Dios bendijo todo el pueblo. Otros dicen a él y a su familia. Pero el chiste es, hermanos, que Obed-Edom fue bendecido por parte de Dios. Quizás regresamos a esta parte del texto la próxima semana, quién sabe. Pero la mayoría de personas gustan escuchar historias de bendición y cómo ser bendecido, porque nos gusta eso, ¿sí o no? Queremos vivir una vida bendecida, ¿sí o no, querido hermano o hermana? Pero por un segundo les quiero llamar la atención a Abinadab, y vamos a enfocarnos en este hombre y también en su familia. La verdad, hermanos, que a mí ni me tocaba predicar el día de hoy. Mi esposa y yo íbamos a estar fuera en Texas esta mañana, y luego con todo lo de la coronavirus decidimos quedarnos, y íbamos a ir a visitar a familia en Nueva Orleans porque estaban aquí. Y luego el que iba a predicar se enfermó ayer, y esta mañana me mandó un mensaje. Yo dije: bueno, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? ¿Qué es lo que tienes para la iglesia? Y eso es lo que el Señor depositó en mi espíritu. Así que esto es como pan fresco, hermano. Esto es fresquecito, mi querido hermano. Pero el Señor nos quiere hablar y nos quiere retar en este día. Así que abróchese bien su cinturón, porque el Señor nos va a hablar en este día. ¿Están conmigo, hermanos? Vamos a ver rápidamente 1 Samuel capítulo 7. Porque una vez más tenemos que ver el contexto de la historia de la Biblia. En versículos 1 y 2 la palabra dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová, y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado o la colina o cerro, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Nota, eso es muy importante, hermano, porque supuestamente alguien tenía que estar a la disposición del arca. Alguien tenía que estar guardando el lugar santo. Versículo 2: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. Y luego la Biblia aclara eso y dice 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. La presencia de Dios, hermanos, pasó 20 años. Duró 20 años en la casa de Abinadab. Y en ninguna parte de la Biblia leemos que el Señor bendijo el lugar o la casa de Abinadab. Y puede ser posible, hermanos, que la razón por la cual que
el Señor no pudo bendecir a Abinadab era porque lo que el Señor siempre escuchaba era puro lamento, pura queja. Puede ser posible, hermanos, que muchas veces perdemos de las bendiciones de Dios en nuestra vida, porque en vez de ver el lugar positivo, siempre vemos el lugar negativo. ¿Están conmigo? En vez de ver la cosa de que sabes que el Señor tiene algún plan o algún propósito, siempre maldecimos y decimos: ¿por qué, Señor, esto ha pasado a mí? ¿Alguien está conmigo el día de hoy? Y la verdad, hermanos, que el Señor me retó esta mañana, porque el día de ayer le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Yo pues ya tengo 15 semanas predicando. Este año ya llevo más de 25 veces predicando. Esto, hermano, es duro, hermanos. Y lo que yo quería para el día de hoy era descansar, pero el Señor tenía otros planes. Y inicialmente yo dije: Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué no levantes a alguien más? ¿Por qué a mí? Esta mañana cuando desperté empecé a orar. El Señor me retó, me dijo: David, esto es un privilegio. Esto es un privilegio de poder predicar las buenas nuevas. Esto es un honor. Entonces yo dije: Señor, perdóname, Señor, perdona mi arrogancia, perdona, Señor, porque estoy muy orgullosamente yo dije: Señor, esto es un privilegio. Y Señor, me humillo delante de ti, me humillé delante del Señor, porque siempre, óigame bien, si siempre vemos el lugar como algo negativo, si siempre vemos la situación, óigame bien en este día, como una maldición, eso es lo que vamos a recibir. Eso es lo que va a pasar en nuestra vida. Y no leemos en ninguna parte que la casa de Abinadab era bendecida. No, Señor. Pero sí leemos, hermanos, que por 3 meses que el arca estaba en casa de Obed-Edom, que el Señor bendijo a este hombre y a toda su casa. Tienes que entender algo el día de hoy, que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Era algo palpable, era algo tangible que el pueblo de Dios podía ver. Porque recuerdan, estaban en Egipto por 400 años, y ahí en esa tierra lejana vieron los dioses de ellos, vieron los templos de ellos, y querían ver algo de Dios. Entonces cuando el Señor le mandó traer el pueblo de Israel de Egipto para sacarlos de esa tierra y llevarlos a la tierra prometida, Él les dijo: ¿sabes qué? Construyen una arca, construyen una caja, y en esa caja yo voy a morar, en esa caja yo voy a vivir. Construyeme un lugar, un templo, un santuario para que yo habite entre ellos. El Señor dijo en Éxodo 25:8. Entonces el arca en sí, hermanos, representaba a Dios. Dios estaba adentro del arca, y donde quiera que el arca iba, Dios iba con esa arca. ¿Alguien está conmigo el día de hoy? Entonces en aquel tiempo el arca representaba que Dios estaba con ellos. Y ahora en la lectura que leímos, el arca está perdido y nadie sabe dónde está. Ahora, hermanos, en el presente sabemos, hermanos, que Dios ya no vive adentro de un arca, no vive dentro de una caja, sino que vive adentro de nuestras vidas. Cuando vienes a la iglesia y aceptas el perdón y amor y gracia de Dios en tu vida, empiezas esta caminata de fe, algo maravilloso pasa en tu vida. Este Dios del Antiguo Testamento, este Dios que por la palabra dice que por día era columna de una nube, y por noche una columna de fuego. Ese Dios que hacía tantos diferentes milagros, ahora en este siglo, en esta temporada, vive adentro de nuestros corazones, y vive adentro de nosotros, y habita en nuestro medio. En aquellos tiempos era un cajón, y hoy día es tu corazón. Y para entender, hermanos, lo que pasó y cómo el arca llegó a la casa de Abinadab, tienes que leer 1 Samuel capítulo 4, y ahí vas a encontrar cómo los filisteos robaron el arca. Y durante un tiempo largo los filisteos tuvieron el arca en su posesión. Pero mientras el arca estaba en su posesión, tienes que recordar, hermanos, que los filisteos eran el enemigo mortal de Israel.
llegó un montón de calamidades porque el arca no fue diseñado para estar en un lugar en donde Dios no recibe honra y honor. Aunque el arca representaba a Dios, los filisteos no le dieron el honor y honra, y por eso Dios causó que enfermedades y más cosas vinieran a la vida de ellos. Permítame decirles en este día, mis queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, que si tú no le des honra a Dios en tu manera de vivir, en tu manera de actuar, de tu manera de hablar, tienes que tener cuidado. Si tú sigues, hermanos, en la borrachera, si sigues viendo la pornografía en internet, si sigues viviendo una vida de mentiroso, de engañador y de chismosa, no espere, óigame bien, no espere que la presencia de Dios esté en tu vida. No espere, hermano, que el Señor puede morar ahí donde estás. Si siempre tienes el deseo de hacer y vestir como los de afuera, y si siempre estás mirando alrededor de lo que la otra gente está haciendo, y si siempre estás hablando, y si siempre estás me engañando, no espere que la presencia de Dios esté en tu vida. Pero soy hermanito, soy hermanita y tengo no sé cuántos años en el evangelio. Yo tengo 3 años yendo a la iglesia, yo tengo 7 años, yo tengo 10 años. A mí no me importa, hermano, cuántos años llevas en el evangelio, aleluya. Si no estás dando honra y honor a Dios en tu forma de vivir, entonces no importa, hermano, qué tantos años llevas en el evangelio. Tú dices y proclamas ser hijo de Dios, pero tus frutos dicen otra cosa. Un árbol de limón ya deja de ser árbol de limón si no produce el fruto de limón ya después de 7 años. Un árbol que dice que es un árbol de naranja después de 10 años de estar plantado ahí, si no da fruto de naranja, ¿sabes lo que va a pasar? La palabra dice que si no dan fruto lo van a cortar y echárselo al fuego. Hermano, hermana, lo que tú tienes que hacer el día de hoy, aleluya, es decir, Señor, examina mi corazón. Diga, Señor, voy a darte todo el honor que tú mereces, Señor. Si hay algo dentro de mí que no corresponde a la palabra de Dios, Señor, quítalo, Señor, remuévalo, Señor, para que yo pueda dar fruto en mi vida. Cuando dicen amén. Así que los filisteos capturaron el arca y se lo robaron. ¿Sabe lo que pasó? Porque no honraron a Dios, hermano. Llegó tumores. La palabra de Dios dice que desde el más pequeño hacia el más grande tuvieron tumores. Y la palabra dice que la mayoría de la población murieron de estos temores. Y luego sigue diciendo, hermanos, que los que no murieron fueron azotados por tumores, y de modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. Hermanos, esto es importante. Oiga bien a tu pastor el día de hoy, que lo que el Señor nos está diciendo, lo que nos está hablando, es que tenemos que asegurarnos que nuestra vida está trayendo honra y gloria a Él. Tenemos que asegurar que todo lo que hacemos, mis queridos hermanos y hermanas, está trayendo honra y gloria al nombre de Jesucristo. Porque lo que yo no quiero, hermanos, yo no quiero que le llegue a su vida cosas malas. Al contrario, hermano, es mi mejor y mi mayor deseo de ver al pueblo de Dios vivir una vida bendecida. Es mi mayor deseo de ver a cada familia salir sobre adelante. Y es mi deseo de ver a cada hijo, cada hija de esta preciosa iglesia tener el favor de Dios sobre sus vidas. Eso es mi deseo, hermanos. Si ustedes me conocen, y yo creo que sí, que yo siempre he dicho que en esta iglesia los niños pueden ser doctores, abogados, banqueros, pueden ser licenciados, pueden ser lo que quieran, hermanos. O sea,
yo no quiero que nada malo les pase, hermanos, pero óigame bien, si no le des honra y honor a Dios en la manera en que vives, puede ser posible que el Señor traiga algo en contra de ti. Yo sé que estos tipos de mensajes no son muy populares, pero de vez en cuando se nos tiene que decir, nos tiene que predicar el día de hoy, hermanos. Así que devolvieron el arca. Y la Biblia dice que juntaron su oro y lo moldearon a tumores y rastas y lo pusieron sobre una carreta nueva y agarraron a 2 vacas y lo soltaron. Llegó a un lugar llamado Bet-Semes, y cuando el arca llegó, algunos hombres se atrevieron a mirar adentro del arca y Dios los mató. Y de ahí los habitantes querían deshacerse del arca y una vez más lo mandaron y otro pueblo. Y llegó a nuestro texto, a Kiriat Jearim. Y cuando trajeron esta caja, este arca, a la casa de Abinadab, dijo: oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están trayendo esta maldición a mi casa? Mis enemigos quieren matarme. ¿Qué mala onda? Y con esa actitud Abinadab recibe el arca de Dios en su casa. ¿Por qué es que me mandaron esta caja a mi casa? Usa, hijos, ponga esta caja en el storage. Quizá póngalo al lado del lawnmower. Póngalo a un lado donde la máquina donde corta el césped. No, póngalo a un lado donde están las herramientas y las otras cosas. Yo no quiero que esté aquí en mi casa. Y pasaron 20 años allá en la casa de Abinadab. Y me imagino que cuando vinieron a buscarlo, que el arca estaba lleno de polvo y nadie lo había cuidado. Nadie cuidó la presencia del El Shaddai. Nadie estaba atento a la presencia de Jehová Shalom. Nadie estaba atento a la presencia, aleluya, de Todopoderoso. Nadie estaba atento. ¿Por qué, hermano? Porque no honraron la presencia de Dios en su vida. Imagino, hermanos, que al principio Abinadab le dijo a su familia: oye, no vayan al storage, no le toquen, porque eso es algo sagrado. Y si lo toquen, que quizás lo pase lo que pasó al otro pueblo, que lo vas a matar, que el Señor les mate. Y quizá al inicio todo el mundo estaba con ese miedo, con esa reverencia hacia esa arca. Pero pasó 1 año, luego pasó 3 años, y luego 5 años, 7, 11, 13, 14, 15 años, 20 años, hermanos. Y con el tiempo perdieron ese temor al arca del pacto. Imagino que mientras que estaba esperando a su hermano, que Usa se recostaba sobre esa arca como si nada, poniendo su taza de café ahí, a ver, chiflando, viendo el Face, a ver qué está pasando en Jerusalén con las chicas allá. Y estaba ahí bien relax. Nada me pasa, estoy bien. Mira cómo ando. Todavía estoy vivo. Todavía ando bien. Todavía, mira cómo estoy. Vamos a traer esa historia al presente. Está bien si lo traemos al siglo XX en ese día, hermanos, aleluya. Que cuando llegamos al Evangelio éramos los primeros de llegar al servicio. Éramos los primeros de decir: oye, pastor, Señor, antes que todo, aquí estoy, úsame, Señor. Pastor, el Señor no me ha llamado a calentar banca, así que póngame a trabajar, a ver qué puedo hacer. Nadie nos tenía que decir: hermanos, es tiempo de orar antes de culto, sino que llegábamos, no importaba si había niños corriendo, si había música o no, siempre llegábamos a orar y buscar la presencia de Dios. Cuando había necesidad, dábamos, y cuando había un evento en la iglesia, llegábamos temprano para servir, y éramos los últimos para salir del culto. Había una reverencia a la casa de Dios y a las cosas de Dios, y simplemente lo que queríamos en ese entonces era dar honor a Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos?
¿Qué pasó, hermanos? Que con el tiempo perdemos esa reverencia, perdemos ese ardor a las cosas de Dios. Ahora, en vez de orar, llegamos a la casa de Dios a platicar allá afuera. Hasta algunos quedan allá afuera por todo el servicio, en vez de estar acá adentro alabando a Dios y glorificando el nombre de Jesucristo. Aleluya. En vez de llegar temprano, decimos: hay que dejar que los otros hermanos sirvan. Si ya por dado caso no me ponen a mí como servir, no, hombre, a mí que no me importa. Aleluya. Hay que dejar a las mismas familias que hagan todo siempre, y por fin el pastor o la pastora lo van a hacer, y con el tiempo perdemos. No me están diciendo nada, absolutamente nada el día de hoy. Perdemos esa llama. Pasa un año, pasa 3 años, pasa 10 años, y cuando vas a dar cuenta, estás estancado en el mismo lugar de siempre, haciendo lo mismo de siempre, alabando la misma alabanza que de siempre, orando la misma oración de siempre, leyendo la misma lectura de siempre, haciendo lo mismo de siempre. Y esta pandemia, hermano, me ha enseñado una cosa. Y gracias a Dios por los medios de comunicación, por Facebook, que ahorita mismo estamos transmitiendo. Gracias a Dios por eso. Pero lo que Facebook ha hecho, hermanos, es convertirnos en cristianos perezosos. No me están diciendo nada porque saben que es cierto. Ahora, lo que nosotros hacemos, en vez de levantarnos temprano para ir al culto, venimos al culto en pijama, con el chongo todavía, con el pelo todo parado. Bueno, ustedes y yo no. Encendemos el servicio, en vez de ponerlo en la tele, lo miramos en la tele, no, en el teléfono. Ahí estamos viendo Instagram, a ver, hay un mensaje, no, y ahí estamos bien a gusto en la pijama, con las patas para afuera, tomándonos un cafecito, todo el mundo corriendo, y no hay reverencia a las cosas de Dios. No me están diciendo nada. Dígame, no dígame, es cierto de todos modos. ¿Y qué ha pasado? Es que hemos perdido la reverencia a Dios. Hemos perdido ese respeto a las cosas de Dios, porque ahora este evangelio ha convertido en algo, una opción nada más. Es una opción nada más. ¿Y qué hacemos, hermanos? Es que nos convertimos en cristianos perezosos, cristianos que ya no tenemos ese ardor en nuestra vida, cristianos que hemos perdido esa llama en nuestro ser. Aleluya. ¿Y qué pasa? Pasa un mes y estamos añorando y deseando regresar a la iglesia. Pasó 2 meses y como que ese calorcito como se está bajando un poco. Pasó 3 meses y 4 meses. Ya estamos aquí el 5 de julio y todavía estamos con lo mismo. A ver cuándo se van a abrir, a ver cuándo van a hacer aquello, a ver cuándo. No se trata de nosotros, sino que se trata de encontrar esa llama. Se trata de decir: ¿sabes qué, Señor? Me voy a comprometer contigo, Señor. Y te quedas estancado en el mismo lugar, tratando de sostener la gloria de Dios con tus propias fuerzas. Yo no necesito los sacerdotes, porque así debía llevar el arca, sobre los hombros, no sobre una carreta que los animales estén jalando, llevando. No. El arca, la palabra de Dios nos manda, y mandó a Moisés y a los levitas a llevar el arca sobre los hombros de los levitas. ¿Y qué hacemos nosotros? En vez, hermanos, de ser guiado por un pastor, por un siervo de Dios, nos hemos convertido en nuestros propios pastores. En vez de decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará, decimos: Jehová es mi pastor y nadie me pastoreará. Oh, hermano o hermana, déjeme decirle en este día, lo que nosotros necesitamos más que nunca son pastores en nuestra vida que van a decir nuestras verdades.
Tenemos que estar sujetos a un hombre de Dios en nuestra vida. Y usted, pastor, ¿quién es su pastor? Mi pastor es el pastor Jerome Carney de la iglesia Woodlawn. La semana pasada le dije, ¿sabes qué? Yo tengo este problema, yo tengo esta situación, ¿qué hago? Me dijo, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo en oración, vamos a ayunar. ¿Y sabes lo que hicimos? Lo pusimos en oración, en ayuno. ¿Por qué? Porque como su pastor, yo estoy sujeto a mi pastor. No estoy tratando de hacer esta cosa por sí mismo. Yo no estoy tratando de llevar esta presencia de Dios por las maneras que yo quiero, sino que lo que mi deseo es, Señor, ¿dónde está tu espíritu? ¿Qué dice tu espíritu? Estoy sujeto a tu espíritu, Señor. La palabra de Dios dice que cuando el rey David llamó para traer el arca, uno de los hijos iba adelante, el otro por atrás. Y cuando los bueyes tropezaron, Usa extendió la mano para sostener el arca, porque pensó, hombre, ya tengo tiempo con esta caja vieja. Y nada me pasó en la casa de papá. Y nada me va a pasar aquí. Perdió la reverencia. Y hubo esa familiaridad, ¿sí se dice familiarity? Familiaridad, que no, pues esto es nada, pues algo sencillo nada más. Y un momento la ira de Jehová se encendió y Usa quedó muerto. Muchas veces tomamos la gracia de Dios a la ligera. Tomamos las cosas de Dios a la ligera. Tomamos el hecho de la cruz a la ligera. Soy salvo por gracia, decimos. La gracia de Dios me va a sostener. La misericordia de Dios me va a perdonar. Y dices, estoy bien, pastor, yo no necesito nada. Pero lo que tú necesitas, hermano, en este día es volver a tu primer amor. Quizá en este día te sientes como que te estás alejando de la presencia de Dios. Y no estoy diciendo que te estás recayendo totalmente, pero estás notando que hay áreas en tu vida en que necesitas averiguar y checar tu espíritu. Y en esta temporada en que estamos viviendo, es muy fácil olvidar de las bendiciones de Dios y enfocar en los problemas que está pasando en tu mundo y decir, ¿sabes qué? Esto se trata de mí, solamente de mí. Óigame bien, hermano, yo no quiero que el espíritu de Abinadab esté en tu vida y digas, ¿para qué viene la iglesia? Esto es una maldición. ¿Para qué me voy a congregar de nuevo? Porque hay puros chismosos en la iglesia. Hay chismosos por donde quiera, hermano. Somos un pueblo fracasado, tenemos fallas, hermanos. Yo como su pastor, yo no tengo alas. ¿Ves alas en mi espalda? No, ¿verdad? Porque yo no soy santo. Pero simplemente digo y hago lo que el apóstol Pablo dijo, es que me muero todos los días a esta carne. Me arrepiento todos los días y digo, Señor, perdóname. Porque somos una iglesia imperfecta, no somos un pueblo perfecto, no de ninguna manera. Y yo no quiero, hermanos, que digas, esto es una maldición. Pero querido hermano, hermana, amigo y amiga, escucha a su pastor el día de hoy. Vuelva a tu primer amor y abraza la confesión de tu fe. Y no lo sueltes, hermano. No lo sueltes. No seas como Usa, mi querido. Y toma la presencia de Dios a la ligera. Nada más. Sino acerquémonos ante el trono de gracia confiadamente, pero con humildad, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. ¿Saben cómo puedo mantener la presencia de Dios en su vida? ¿Cuántos quieren tener la presencia de Dios en su vida? Levanta la mano si tú quieres mantener la presencia de Dios en tu vida. Es así, hermanos, es muy fácil, teniendo un espíritu de agradecimiento y reverencia a la presencia de Dios. El momento que perdemos esas dos cosas es el momento que empezamos a tener una actitud que a mí me vale. Yo no necesito la presencia de Dios porque yo puedo sostenerla así como Usa.
Jesucristo hablando a la iglesia de Éfeso, dijo esto en Apocalipsis 2, el versículo número 2. Dijo: yo conozco tus obras, también conozco tu duro trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Sigue diciendo: yo sé que has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, él está diciendo: ¿sabes qué? Yo sé todas esas cosas buenas que estás haciendo. Pero siguió diciendo: pero tengo contra de ti que has dejado tu primer amor. Otra versión dice: sin embargo, yo tengo en tu contra que has abandonado, has dejado tu primer amor. Versículo 5, hermano, dinos si puede pasar. Él dijo: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y versículo 7 dice esto: el que tenga oído, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay tres cosas que Jesucristo nos dice mientras que se ponga de pie. Él dijo en versículo 5, si lo puedo poner en la pantalla una vez más, hermano Brandon. Él dijo: recuerda. Todo el mundo tiene su teléfono, ¿verdad? Y de vez en cuando se pierde su teléfono, ¿sí o no? Bueno, no quiere ser el teléfono que se ha perdido, es simplemente lo has olvidado donde lo has dejado. Hermana Betty, el teléfono no tiene pies para moverse. El teléfono no es el que se te perdió, sino que simplemente lo has olvidado. Entonces, si pierdes su teléfono, está en el mismo lugar en donde lo dejaste. Entonces, lo que tengo que hacer es recordar. Señor, ¿dónde te dejé? Porque el Señor, hermanos, Él no te ha dejado. Porque si Él te ha dejado, entonces eso le vuelve a Dios un mentiroso. Y la palabra dice que Dios no es hombre para que se mienta. Y la palabra de Dios lo dice. Jesucristo hablando nos dijo, ¿sabes qué? Nunca los voy a dejar, ni tampoco les voy a desamparar. No los voy a abandonar. Entonces, Dios no te ha olvidado. Dios no te ha dejado. Pero lo que has hecho es, has dejado a Dios. Y has empezado a atravesar y caminar por otro rumbo. Y luego cuando te das cuenta dices, oye, Señor, ¿dónde estás? Me has dejado. No, Señor. Lo que tienes que hacer es recordar dónde lo dejaste y luego regresar a Él. Luego dijo, arrepiéntate. Eso es un cambio a tu manera de pensar que resulta en un cambio en la manera en que actúas. Cuando era más joven, porque todavía lo soy, siempre ponía camisas rosadas porque yo decía, hey, ¿sabes una cosa? Los verdaderos hombres
ponemos rosado. Y yo sé que la camisa parece rosada, pero no lo va a hacer rojo, hermanos. Y con el tiempo, ¿sabes lo que pasó? Me arrepentí. Hubo primero un cambio de mi manera de pensar, y luego ese cambio resultó en el hecho de que dejé de comprar camisas rosadas. Me arrepentí, dije, ¿sabes qué? Ya no lo voy a hacer. Lo que tienes que hacer es recordar dónde dejaste a Dios, arrepentirte de eso y en esta versión dice, y haz las primeras obras. Otra versión dice, vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Cuando recuerdas, cuando te arrepientas, es cuando puedes volver a tener una relación recta